El continente sale de compras, el mercado armamentístico se activa en Sudamérica y los países vecinos revisan el catálogo. Por una parte, tenemos la necesaria renovación que todos los estados aspiran para sus aparatos defensivos, y por otro tiene un cierto componente de una incipiente carrera armamentista. Si hace una semana Argentina recibía su flota de aviones F-16, esta vez Perú busca remecer el mercado y ya tiene un acuerdo para reforzar su fuerza terrestre. Sudamérica está despertando. Y no lo digo metafóricamente, lo digo con datos, con contratos firmados, con acero rodando sobre orugas y con motores rugiendo a 70 km/h en medio del desierto. El continente que durante décadas se quedó dormido en materia de defensa, hoy está moviendo su billetera con una seriedad que no se veía desde hace más de 20 años. Y en el centro de esa transformación, hay un país que muchos siguen subestimando, pero que está dando pasos de gigante. Estamos hablando de Perú. Y lo que está a punto de ocurrir con su ejército va a cambiar por completo cómo se lee el mapa militar de esta región. Pero antes de entrar al fondo del asunto, necesito que entiendas el contexto. Porque esto no está pasando en el vacío. Hace apenas unos días, Argentina recibió sus primeros F-16, los famosos cazas supersónicos que todo el mundo estaba comentando. Colombia lleva años siendo el receptor favorito de tecnología militar estadounidense gracias a su alianza estratégica con Washington. Chile, ese vecino al que nunca debemos quitarle los ojos de encima, mantiene una de las fuerzas armadas más profesionales y mejor equipadas de toda América del Sur. Brasil, como siempre, juega en su propia liga. Es el único país de la región que tiene un submarino de propulsión nuclear en construcción. Y en ese escenario, Perú acaba de anunciar algo que nadie esperaba a esta escala y que, si lo analizas bien, cambia completamente el equilibrio de poder terrestre en Sudamérica. Hablamos de tanques y vehículos blindados de primera categoría, un pacto entre el ejército de Perú y la empresa surcoreana Hyundai Rotem implica la primera llegada de estos tanques tipo K2 a la región. El asunto es qué es lo que hace, qué objetivo quiere buscar Perú con esto. Como el mismo pregunta podemos hacer por qué Javier Milei ha mandado a comprar los F-16 que han estado presentándose en los últimos días. El objetivo principal es fortalecer la autoridad presidencial. Son 54 tanques K2 Black Panther, considerado como uno de los acorazados más avanzados del mundo. Alcanza hasta 70 km/h y permite manejar hasta 40 proyectiles en su cañón principal. Por otro lado, el ejército peruano también sumó 141 vehículos blindados K808 White Tiger, vehículo que permite actuar en operaciones marítimas, diseño 8x8 que permite el traslado de hasta 10 soldados equipados, una pieza clave en la constitución del ejército del Perú. El ejército peruano acaba de cerrar un acuerdo con Hyundai Rotem, el gigante de la industria de defensa surcoreana, para la adquisición de 54 tanques K2 Black Panther. 54. Y si ese nombre no te dice nada todavía, permíteme que te lo explique bien, porque estamos hablando de una de las máquinas de guerra más avanzadas que existen en el planeta hoy mismo. El K2 no es un tanque viejo remodelado, no es tecnología de los años 90 pintada de nuevo. Es un sistema de combate de cuarta generación desarrollado por Corea del Sur con una inversión de miles de millones de dólares, pensado para dominar el campo de batalla moderno frente a amenazas reales y contemporáneas. ¿Qué hace al K2 tan especial? Primero, la movilidad. Este tanque alcanza una velocidad máxima de 70 km/h en terreno abierto. Para que tengas referencia, muchos tanques de generaciones anteriores que aún operan en la región difícilmente superan los 50 en condiciones ideales. Segundo, su poder de fuego. El K2 está equipado con un cañón principal de 120 milímetros, capaz de cargar y gestionar automáticamente hasta 40 proyectiles mediante un sistema de carga automática que reduce la tripulación necesaria y aumenta la cadencia de disparo de manera significativa. Tercero, su sistema de protección activo. El K2 tiene lo que se llama un sistema de protección activa Hard Kill, que básicamente detecta proyectiles entrantes en milisegundos y los neutraliza antes de que impacten en el blindaje. Es una tecnología que pocos ejércitos del mundo tienen desplegada operacionalmente. Y cuarto, su capacidad de cruce de obstáculos acuáticos. El K2 puede vadear ríos profundos con preparación previa, lo cual en un territorio como el de Perú, con la Amazonía, los ríos andinos y la diversidad geográfica que tiene, no es un detalle menor sino una capacidad estratégica real. Chile
tiene una cantidad y una calidad de armamento y además el conocimiento, la expertise para de alguna manera administrarlo, que sin lugar a dudas tenía un lugar destacado en Sudamérica. Después de Brasil, también hay que tomar nota de Colombia, que como aliado principal Electrotan recibe una cantidad de tecnología importante también. Así queda el panorama latinoamericano, con Brasil aún en la cabeza. De hecho, es el único país con un submarino a propulsión nuclear de la zona. Argentina sumó sus primeros F-16, eso sí, de segunda mano. Colombia tiene una fuerza aérea muy importante. Chile se mantiene como uno de los líderes de la región. Es que los pilotos chilenos se familiaricen con las capacidades y sofisticados computadores de esta aeronave supersónica de combate. Más de 20 años han pasado desde la compra masiva de aviones de combate. El siglo XXI llegó con tiempos de paz, pero la billetera de los vecinos vuelve a moverse. Eso sí, Latinoamérica está en la cuarta generación de cazas de combate. Estados Unidos ya trabaja en la sexta generación. Es muy difícil para América del Sur estar en una posición de la vanguardia de la industria armamentista, porque es una industria, digamos, muy sofisticada, muy compleja. Pero Perú no se detuvo ahí, porque junto con los 54 tanques K2, el acuerdo con Hyundai Rotem también contempla la adquisición de 141 vehículos blindados de transporte de personal modelo K808, conocido como el White Tiger. 141. Esto es lo que marca la diferencia entre una compra simbólica y una renovación estructural seria. El K808 es un vehículo con configuración 8x8, lo que significa 8 ruedas motrices que le dan una movilidad excepcional tanto en carretera como en terreno irregular. Tiene capacidad anfibia, es decir, puede operar en agua sin modificaciones especiales, y está diseñado para transportar hasta 10 soldados completamente equipados de combate. En operaciones de asalto, de evacuación táctica, de proyección de fuerza rápida, el K808 es exactamente el tipo de vehículo que un ejército moderno necesita para dejar de depender de vehículos blindados obsoletos que llevan décadas en servicio. Ahora, hay una pregunta que mucha gente se está haciendo y que el video que motivó este análisis también lanza directamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo real detrás de esta compra? Y aquí es donde la respuesta tiene varias capas que vale la pena desglosar con honestidad. La primera capa es la más obvia, la obsolescencia. El ejército peruano lleva años operando con vehículos blindados y tanques que son tecnológicamente antiguos para los estándares actuales. Los T-55 soviéticos, que todavía forman parte del inventario terrestre peruano, son máquinas diseñadas en plena Guerra Fría, con décadas de uso a cuestas. Renovarlos no es un capricho, es una necesidad operativa básica. Ningún ejército serio puede proyectar disuasión con equipamiento que ya es pieza de museo. La segunda capa es la disuasión estratégica. Perú existe en una vecindad compleja. Al sur tiene a Chile, con quien mantiene una rivalidad histórica bien documentada, un diferendo limítrofe resuelto hace apenas una década en La Haya, y una brecha de capacidad militar terrestre que históricamente ha sido desfavorable para Lima. Al este tiene Bolivia, un país en crisis política y económica profunda, pero con una historia de tensiones irresueltas desde la Guerra del Pacífico. Y más allá del vecindario inmediato, la región entera está rearmándose. En ese contexto, quedarse quieto no es neutralidad, es debilidad. Y la debilidad, en geopolítica, tiene consecuencias. La tercera capa es la más importante y la menos discutida, la señal de autonomía estratégica. Perú está diversificando sus proveedores de defensa de una manera muy deliberada. Los K2 y los K808 son tecnología surcoreana, no estadounidense, no europea. Eso no es casualidad. En los últimos años hemos visto cómo Perú ha explorado contratos con Francia para el sistema de defensa aérea SAMP/T, cómo ha avanzado la modernización de su marina con el CIMA, cómo ha considerado opciones rusas, israelíes y ahora surcoreanas. Eso es lo que hacen los países que no quieren depender de un solo proveedor, que no quieren tener su política exterior condicionada por quien les vende las armas. Es soberanía expresada en acero. Ahora miremos el cuadro regional completo porque el contexto importa enormemente. Brasil sigue siendo la potencia indiscutida de Sudamérica. Su presupuesto de defensa es el más grande de la región por un margen enorme. Tiene industria de defensa nacional con capacidad de exportación, tiene la fuerza aérea más grande, el ejército más numeroso, y ese submarino nuclear en desarrollo que lo pone en una categoría completamente aparte. Brasil no está en competencia con nadie en Sudamérica porque ya ganó esa competencia hace décadas. Chile es el segundo referente obligatorio. Y hay que reconocerlo con objetividad.
Chile ha construido durante 20 años una fuerza armada pequeña pero extraordinariamente profesional y bien equipada. Sus pilotos tienen entrenamiento de alto nivel, sus sistemas de armas son de primera línea y su doctrina militar está permanentemente actualizada. La llegada de sus propios cazas F-16 hace algunos años y los ejercicios de adiestramiento constante con esa aeronave lo posicionan como el estándar en aviación de combate dentro de la región, excluyendo a Brasil. Colombia tiene una fuerza aérea que durante décadas fue la más activa operacionalmente de Sudamérica debido al conflicto interno. Eso le dio a sus pilotos y a sus fuerzas armadas en general una experiencia de combate real que ningún otro ejército de la región tiene en la misma escala. La tecnología que recibe de Estados Unidos es significativa, pero hay que entender que esa tecnología viene atada a compromisos políticos y a una lógica de alineamiento que limita la autonomía estratégica colombiana. Argentina acaba de dar un salto importante con sus F-16, aunque hay que contextualizarlo, son aviones de segunda mano, adquiridos en condiciones económicas muy complicadas para el país, y su mantenimiento sostenido a largo plazo depende de cómo evolucione la situación fiscal argentina. No es un salto despreciable, pero tampoco es el renacimiento de una potencia militar. Y en ese mapa, Perú entra ahora con una declaración contundente de sus intenciones. Los K2 Black Panzer serán, cuando lleguen, los tanques más modernos y capaces que existan en toda Sudamérica. No hay otro ejército en la región que opere este sistema actualmente. Eso no convierte a Perú en la primera potencia militar del continente de la noche a la mañana, sería absurdo decirlo. Pero sí significa que en el segmento específico del combate blindado terrestre, Perú está a punto de dar un salto generacional que cambia la ecuación. Ahora, hay algo que el análisis más superficial pasa por alto y que es fundamental entender. Comprar hardware es solo el primer paso. Lo que convierte a un ejército en una fuerza disuasoria real no es el catálogo de lo que tiene, sino la capacidad de integrarlo, de entrenarse con él, de desarrollar doctrina alrededor de él y de mantenerlo operativo a lo largo del tiempo. Corea del Sur no solo vende los tanques, también ofrece programas de transferencia tecnológica, entrenamiento de tripulaciones, soporte logístico y eventualmente producción bajo licencia. Si Perú aprovecha esa dimensión del acuerdo, el beneficio va mucho más allá de los 54 tanques. Estamos hablando del desarrollo de capacidades industriales y técnicas que pueden transformar al ejército peruano en el mediano plazo. Hay también una dimensión económica que no debe ignorarse. Corea del Sur está siendo muy agresiva en el mercado global de defensa. El K2 ya fue vendido a Polonia, a Noruega lo está considerando, y ahora llega a Sudamérica de la mano de Perú. Para Seúl esto es importante no solo económicamente sino estratégicamente, consolidar presencia en un mercado emergente como el latinoamericano. Y para Perú, cerrar un deal de esta magnitud con un proveedor asiático de primer nivel envía una señal al mundo sobre su seriedad como actor de defensa regional. ¿Es esto el inicio de una carrera armamentística en Sudamérica? La respuesta honesta es que los elementos están presentes, pero el camino no está determinado. Lo que sí es indiscutible es que la época en que los países sudamericanos postergaban indefinidamente la modernización de sus fuerzas armadas bajo la excusa de los tiempos de paz terminó. El mundo cambió. Las amenazas son distintas. La tecnología militar avanzó a una velocidad brutal en la última década. Y los países que no se adaptan pagan un costo estratégico que a veces es irreversible. Perú está eligiendo adaptarse. Está eligiendo invertir en su seguridad con una visión de largo plazo. Está eligiendo no depender de un solo proveedor, no quedarse con el equipamiento del siglo pasado y no ignorar lo que ocurre en su entorno regional. Los 54 tanques K2 Black Panzer y los 141 vehículos K808 no son un lujo. Son la respuesta de un país que entiende que en el mundo de hoy, la paz se sostiene sobre la capacidad de defensa creíble. Y esa capacidad, Perú está construyéndola con determinación, con criterio y con una proyección de largo plazo que merece ser reconocida y analizada en toda su profundidad.